La verdad sobre la fornicación, lo que la Iglesia y la Biblia nos enseñan. ¿Qué es la fornicación según la Iglesia Católica? La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, un pecado grave que daña la pureza y la dignidad humana. 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué la fornicación es un pecado grave? Porque viola la santidad del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y distorsiona el propósito del amor y la sexualidad en el plan de Dios. 1 Corintios 6:19 al 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorifiquen, pues a Dios en su cuerpo. ¿Qué efecto tiene la fornicación en la relación con Dios? La fornicación separa a la persona de la gracia de Dios y debilita su vida espiritual. Gálatas 5:19 al 21, las obras de la carne son evidentes: fornicación, impureza, lujuria, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la Iglesia sobre la sexualidad? La sexualidad es un don de Dios que debe ser vivido en el contexto del matrimonio, abierto a la vida y el amor mutuo. Hebreos 13:4, que el matrimonio sea honroso en todos y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué la sexualidad fuera del matrimonio es desordenada? Porque no refleja el compromiso de amor fiel, exclusivo y procreativo que se vive en el matrimonio. Efesios 5:3, pero la fornicación y toda impureza ni siquiera se nombren entre ustedes. ¿Qué consecuencias trae la fornicación en la vida de las personas? Genera culpa, rupturas emocionales y aleja a la persona de vivir en la gracia de Dios. Colosenses 3:5, hagan morir, pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Cómo puede una persona arrepentirse de la fornicación? A través de la confesión sincera, el arrepentimiento y el compromiso de vivir en castidad. Isaías 1:18, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Es posible restaurar la pureza después de la fornicación? Sí, mediante la confesión y la gracia de Dios, la persona puede ser restaurada y vivir una vida nueva en castidad. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué recomienda la Iglesia para evitar la fornicación? Vivir en castidad, evitar situaciones de tentación y buscar relaciones que honren a Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 al 4, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de la fornicación. ¿Qué lugar ocupa la castidad en la vida cristiana? La castidad es una virtud que ordena la sexualidad al amor verdadero, respetando la dignidad de la persona. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué el matrimonio es el contexto adecuado para la sexualidad? Porque en el matrimonio, el amor y la sexualidad se entregan en fidelidad, apertura a la vida y compromiso mutuo. Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos se harán una sola carne. ¿Cómo afecta la fornicación al matrimonio futuro? La fornicación puede generar desconfianza y dificultades en futuras relaciones matrimoniales al no respetar la fidelidad antes del matrimonio. Proverbios 6:32, el que comete adulterio carece de juicio, el que lo hace se destruye a sí mismo. ¿Qué es la pureza de corazón según la Iglesia? Es vivir en conformidad con la voluntad de Dios, manteniendo el corazón y cuerpo alejados de la impureza y la inmoralidad sexual. Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Es la fornicación un obstáculo para la salvación? Sí, porque quienes viven en fornicación sin arrepentirse se apartan del reino de Dios. 1 Corintios 6:9 al 10, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puede la oración ayudar a evitar la fornicación? La oración fortalece el alma y permite resistir las tentaciones, pidiendo la gracia de la pureza. Mateo 26 al 41, velad y orad para que no entren en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa glorificar a Dios con el cuerpo? Significa vivir de manera que el cuerpo sea reflejo de la voluntad de Dios, en pureza y santidad.
Romanos 12:1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo afecta la fornicación a la dignidad humana? Rebaja la dignidad al reducir la sexualidad a un placer egoísta, sin el compromiso del amor verdadero. Efesios 5:5, porque sepan esto, ningún fornicario, ni impuro, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo se debe vivir la castidad antes del matrimonio? Guardando la pureza, absteniéndose de relaciones sexuales, y viviendo relaciones en respeto mutuo. 1 Corintios 7:2, pero a causa de la inmoralidad, cada uno debe tener su propia esposa, y cada una su propio esposo. ¿Qué papel juega la fe en evitar la fornicación? La fe en Dios ayuda a vivir en obediencia y respetar los mandamientos sobre la pureza. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la reconciliación después de la fornicación? La Iglesia enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonar si la persona se arrepiente sinceramente y busca su gracia. Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.